¿Cuántas veces te has levantado del banco después de comulgar y, antes incluso de llegar a la puerta del templo, tu mente ya estaba fuera? Pensando en la comida que te espera, en el tráfico, en el mensaje que tienes que responder, en el problema que dejaste en casa. ¿Cuántas veces has recibido la comunión con el cuerpo presente, pero con el corazón ausente? Dímelo con honestidad, sin excusas piadosas. ¿Te das cuenta de lo que realmente ocurre en ese instante? ¿O lo has reducido a un gesto automático, correcto, respetable, pero vacío? Porque hay algo que debo decirte desde el primer momento, aunque incomode, aunque sacuda, aunque duela un poco. Tú no te acercas al altar a recibir un símbolo. No te acercas a cumplir un requisito. No te acercas a hacer lo que hacen todos. Te acercas a recibir al mismo Cristo vivo. Al Hijo de Dios. Al Rey del Universo. Y sin embargo, muchos se acercan como si fueran a recoger un ticket, como si se tratara de un trámite más dentro de la misa, como si ese momento no fuera infinitamente más grande que cualquier otra cosa que harás en toda la semana. Escúchame bien. No hay en tu vida un instante más decisivo que ese. No hay conversación, no hay reunión, no hay decisión laboral, no hay problema familiar que se compare con esos segundos en los que Cristo entra sacramentalmente en tu alma. Y aún así, ¿cómo lo recibes? Con prisa. Con distracción. Con un corazón frío que ya no tiembla. Algunos ni siquiera recuerdan qué hicieron en los minutos posteriores a la comunión. Salen rápido. Hablan. Ríen. Miran el teléfono. Critican. Se quejan. Como si nada extraordinario hubiera ocurrido. ¿Te das cuenta de la contradicción? Si hoy te dijeran que vas a encontrarte cara a cara con el rey más poderoso de la tierra, ¿entrarías bostezando? ¿Mirando el reloj? ¿Pensando en qué vas a comer después? Y sin embargo, cuando te acercas al altar, te presentas ante el Rey de Reyes, con menos reverencia que la que tendrías ante cualquier autoridad humana. Aquí empieza el problema. Aquí nace la esterilidad de tantas comuniones. Aquí se pierde una gracia inmensa que podría cambiar destinos eternos. Porque la comunión no es un premio por haberte portado bien esa semana. No es una recompensa por haber venido a misa. No es una tradición familiar que cumples para sentirte en paz contigo mismo. La comunión es el encuentro más íntimo, más profundo, más transformador que puedes tener en esta vida. En ese instante, Cristo habita en ti. No simbólicamente. No metafóricamente. Realmente. Y en ese momento sagrado, durante esos minutos preciosos, tienes acceso directo al trono de la misericordia. Lo que pidas ahí, con fe verdadera, con un corazón abierto, puede desatar gracias que tú no imaginas. Pero dime, ¿qué estás pidiendo? ¿O acaso no pides nada? Muchos reciben al Señor y no dicen una sola palabra. No porque estén en adoración silenciosa, sino porque su mente está en otra parte. El cuerpo de Cristo en la boca, y el corazón en el supermercado. Y mientras tú te distraes, hay una batalla espiritual real ocurriendo alrededor de tu familia. Mientras sales de misa pensando en lo de siempre, el enemigo no descansa. Trabaja sin ruido, sin prisa, sembrando confusión, tibieza y alejamiento de Dios, especialmente en los corazones más frágiles, los de tus hijos. ¿Crees que exagero? ¿Crees que el mal se toma domingos libres? No. Y por eso este mensaje es urgente. Porque domingo tras domingo, miles de padres y madres desperdician el momento más poderoso que Dios les concede para interceder por los suyos. No porque sean malos. No porque no amen a sus hijos. Sino porque nadie les enseñó lo que realmente tienen entre las manos. La comunión no es algo que se recibe y ya. Es un fuego. Y el fuego, si no se alimenta, se apaga. Hoy no vengo a condenarte. Vengo a despertarte. A sacudirte de ese sueño espiritual cómodo en el que muchos viven sin darse cuenta. Porque hay una gracia inmensa que se te escapa entre los dedos cada vez que comulgas sin preparación, sin fervor, sin intención clara. Y si estas palabras te incomodan un poco, si sientes que algo dentro de ti se mueve, no lo apagues. No lo justifiques. No digas, así somos todos. Ese es el primer toque de Dios llamando a tu conciencia. En los próximos capítulos vamos a ir más profundo. Vamos a hablar de qué hacer antes de comulgar, de qué pedir en ese momento único, de por qué tantas oraciones parecen no dar fruto,
y de cómo una sola comunión bien vivida puede proteger espiritualmente a tus hijos incluso cuando tú no estés con ellos. Pero antes de seguir, quiero dejarte con una pregunta que no puedes esquivar. La próxima vez que te acerques al altar, ¿vas a hacerlo como siempre, por costumbre, con el corazón distraído? ¿O vas a atreverte a recibir al Rey como lo que Él es? No respondas ahora. Deja que esa pregunta te acompañe. Porque de tu respuesta depende mucho más de lo que imaginas. Hay una mentira silenciosa que se ha instalado en muchos corazones, y casi nadie la cuestiona. Una mentira peligrosa, porque parece piadosa, pero vacía de poder la vida espiritual. La mentira es esta. Comulgo porque vine a misa. Comulgo porque me toca. Comulgo porque así se hace. Y así, sin darse cuenta, muchos han convertido la comunión en una especie de recompensa automática por haber estado presentes físicamente en el templo. Pero escúchame con atención, porque esto es crucial. La comunión no es un premio por haber asistido a misa. No es una medalla por buena conducta. No es un derecho adquirido. No es algo que me corresponde. La comunión es un don inmerecido. Un regalo que quema. Un fuego que puede sanar, o pasar sin transformar si el corazón está cerrado. Cristo no se entrega para que te sientas bien contigo mismo. Se entrega para transformarte. Para entrar en tu miseria. Para reinar en tu interior. Y aquí es donde muchos se engañan. Se acercan al altar con el corazón lleno de rencores no perdonados. Con pecados graves no confesados. Con una vida que contradice abiertamente lo que dicen creer. Y aún así comulgan. Como si nada pasara. Como si Dios no viera. Como si el altar fuera una ventanilla más. Pero Dios ve. Dios conoce. Dios entra, y encuentra puertas cerradas. Sí, Cristo entra. Porque Él es fiel. Pero no puede obrar plenamente donde no hay apertura, humildad ni conversión. Por eso hay personas que comulgan todas las semanas, y siguen igual. Los mismos vicios. La misma dureza. La misma tibieza. La misma vida sin frutos. No porque la comunión no tenga poder, sino porque la reciben sin disposición. Es como intentar encender una llama en un corazón empapado de indiferencia. Dime algo con sinceridad. Cuando te acercas a comulgar, ¿te has preparado realmente? ¿Has examinado tu conciencia? ¿Has revisado si hay algún pecado grave que te separa de Dios? ¿O simplemente te levantas cuando ves que todos se levantan? Muchos no quieren quedarse sentados por vergüenza. Temen el qué dirán. Prefieren aparentar que están bien antes que reconocer con humildad que necesitan confesarse. Y esa decisión, aparentemente pequeña, tiene consecuencias espirituales enormes. Escúchame bien. Es mejor quedarse en el banco con un corazón arrepentido, que acercarse al altar con un corazón hipócrita. Eso no es desprecio al sacramento. Eso es respeto verdadero. Porque la comunión exige verdad. Dios no negocia con máscaras. Y ahora presta atención a esto, porque aquí está una de las claves más olvidadas de la vida cristiana. Cuando recibes la comunión en estado de gracia, con fe viva, con el corazón abierto, ese momento se convierte en una audiencia directa con Dios. No hay intermediarios. No hay filtros. No hay distancias. El cielo se inclina. La misericordia se derrama. Y lo que pidas ahí tiene un peso distinto. Pero la mayoría no pide nada. O pide cosas pequeñas. Superficiales. Pasajeras. Que me vaya bien. Que no me falte el trabajo. Que se arregle este problema. Y no está mal pedir eso. Dios es Padre y le importa tu vida concreta. Pero si eso es todo lo que pides. Si reduces ese instante sagrado a peticiones terrenales. Estás desperdiciando el momento más poderoso de intercesión que existe. Especialmente si eres padre. Especialmente si eres madre. Porque mientras tú pides cosas que pasan, hay almas eternas en juego. Las almas de tus hijos. Y aquí tengo que decir algo que muchos no quieren escuchar. Puedes tener un hijo exitoso, sano, admirado, con una vida cómoda. Y aún así perder su alma. ¿De qué sirve que le vaya bien en la escuela si se aleja de Dios? ¿De qué sirve que tenga una buena carrera si vive esclavo del pecado?
¿De qué sirve que tenga salud si su corazón está espiritualmente muerto? Cristo no habló en metáforas cuando dijo que no sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma. Y sin embargo, ¿cuántos padres pasan la vida entera preocupados solo por el bienestar material de sus hijos, olvidando la batalla espiritual real que se libra por su destino eterno? La comunión te coloca, por unos minutos, en el centro mismo de esa batalla. Te da autoridad para interceder. Te da acceso. Te da una fuerza que no viene de ti. Pero esa fuerza exige algo a cambio. Verdad, humildad y preparación. No puedes acercarte de cualquier manera. No puedes tratar ese momento como uno más. No puedes recibir al Santo de los Santos con el corazón dividido. Porque la comunión no es costumbre. Es encuentro. No es tradición. Es fuego. No es rutina. Es decisión. Y en el próximo capítulo vamos a entrar en algo aún más concreto. ¿Qué sucede cuando una persona comulga con el corazón encendido? Y qué frutos invisibles, pero reales, pueden nacer de una sola comunión vivida con fe verdadera. No te vayas. Esto apenas comienza. Déjame contarte algo. No una teoría. No una idea bonita. Sino algo que revela lo que ocurre cuando una comunión se vive con el corazón encendido, y cuando se vive con frialdad. Porque hay realidades que no se ven con los ojos, pero existen con una fuerza aterradora. Yo he visto cómo el Señor se entristece. No con rabia. No con condena. Sino con un dolor silencioso y profundo. He visto cómo entra en almas que no lo esperaban. Almas que no le prepararon morada. Corazones más atentos al canto del coro, a la ropa de la vecina, a quien está delante o detrás, que a su presencia real. Cristo entra. Pero entra como huésped no deseado. Como alguien que llega y nadie mira. Y he visto también lo contrario. He visto cómo el cielo se inclina cuando un alma sencilla, sin grandes palabras, sin discursos, recibe al Señor con amor verdadero. Déjame llevarte a una escena concreta. Era una iglesia pequeña, de provincia. Nada especial. Pocos bancos. Poca gente. Cada domingo llegaba una mujer con 3 niños pequeños. No destacaba por nada. Ropa sencilla. Manos agrietadas por el trabajo. Rostro marcado por el cansancio. Era viuda. Joven. Trabajaba limpiando casas ajenas para poder alimentar a sus hijos. Pero había algo distinto en ella. Llegaba temprano. Muy temprano. Enseñaba a sus hijos a guardar silencio. A arrodillarse. A reconocer que allí estaba el Señor. Y cuando llegaba el momento de la comunión, todo cambiaba. Recibía al Señor y volvía a su banco. Se arrodillaba. Cerraba los ojos. Y permanecía así largos minutos. Yo podía ver cómo de sus ojos brotaban lágrimas silenciosas. No lágrimas de emoción superficial. Lágrimas que nacían desde lo más profundo del alma. ¿Sabes qué pedía? No pedía dinero. No pedía comodidad. No pedía que la vida fuera fácil. Pedía una sola cosa, una y otra vez. Señor, protégelos del mal. No permitas que se aparten de ti. Aunque yo falte, aunque yo muera, sé tú su padre. Pedía con gemidos. Con fe cruda. Con una confianza que no se aprende en libros. Pasaron los años. Esos 3 niños crecieron en un mundo hostil. Un mundo que los bombardeaba con mentiras, tentaciones, burlas hacia la fe, ataques constantes contra la pureza. Pero había algo distinto en ellos. Cuando otros caían en vicios, ellos resistían. Cuando otros abandonaban la misa, ellos seguían yendo. No porque fueran perfectos. No porque no sintieran tentaciones. Sino porque alrededor de sus almas se había levantado un muro invisible, pero real. Ese muro había sido construido domingo tras domingo. Rodilla tras rodilla. Lágrima tras lágrima. Comunión tras comunión. Ahora déjame mostrarte la otra cara. Conocí también una familia, modelo. Casa grande. Buen coche. Hijos en las mejores escuelas. Todo parecía bendecido desde fuera. La madre comulgaba cada domingo. Nunca faltaba. Pero su comunión era rápida. Distraída.
automática. En sus oraciones pedía prosperidad, éxito, reconocimiento. Nunca pedía con urgencia por las almas de sus hijos. Los años pasaron. El negocio creció. El dinero no faltó. El estatus aumentó. Pero uno a uno, los hijos se fueron alejando de Dios. El mayor dejó la fe en la universidad. El segundo se casó con alguien que despreciaba todo lo espiritual. La hija vivía obsesionada con la apariencia. El menor cayó en vicios secretos que lo destruyeron por dentro. Todo lo que el mundo llama éxito. Y un vacío profundo en el alma. Cuando esa madre estaba en su lecho de muerte, lo dijo con un hilo de voz. Pedí las cosas equivocadas. Les aseguré el mundo, pero no el cielo. Y tenía razón. Había desperdiciado miles de comuniones pidiendo migajas, cuando podía haber pedido el reino entero. ¿Entiendes ahora por qué esto es tan serio? La comunión no es un acto neutro. No es algo que pase sin consecuencias. O transforma. O se desperdicia. Y muchas veces no vemos los frutos de inmediato. Pero eso no significa que no estén actuando. Cada comunión vivida con fe deja una huella. Cada comunión vivida con tibieza deja un vacío. Tal vez hoy no ves nada. Tal vez tus hijos siguen lejos. Tal vez la situación parece igual. Pero no subestimes lo invisible. En el próximo capítulo vamos a entrar en lo más concreto y decisivo. ¿Qué pedir exactamente en el momento de la comunión? Y porque muchos piden, pero no reciben. No te detengas ahora. Aquí es donde todo empieza a aclararse. Ahora llegamos a un punto decisivo. Porque muchos escuchan todo esto, se conmueven, asienten. Pero siguen sin saber qué hacer exactamente cuando reciben la comunión. Y por eso, aunque comulgan, no ven frutos. Escúchame con atención, porque aquí se comete uno de los errores más graves y más comunes. La mayoría de los padres y madres, cuando reciben al Señor, piden cosas pequeñas. No porque sean malas, sino porque no han comprendido la magnitud del momento. Piden que a sus hijos les vaya bien en los estudios. Que encuentren un buen trabajo. Que tengan salud. Que no les falte nada. Y repito, no está mal pedir eso. Dios no desprecia esas súplicas. Pero si eso es todo lo que pides, si tu oración no va más allá de lo inmediato, de lo cómodo, de lo temporal, entonces estás desperdiciando el instante más fuerte de intercesión que existe. Porque dime algo con honestidad brutal. ¿De qué sirve que tu hijo tenga éxito, si pierde el alma? ¿De qué sirve que tenga dinero, si vive esclavo del pecado? ¿De qué sirve que tenga salud, si está espiritualmente muerto? Cristo no habló en poesía cuando dijo que no sirve ganar el mundo entero si se pierde el alma. Fue una advertencia. Urgente. Real. Y sin embargo, ¿cuántos padres viven como si eso no fuera cierto? Ahora escúchame bien. Cuando recibes la comunión en estado de gracia, cuando Cristo está realmente dentro de ti, ese es el momento de pedir lo que realmente importa. Primero y por encima de todo. La salvación eterna de tus hijos. No des por hecho que están bien, porque fueron bautizados. No creas que la fe se hereda como el color de los ojos. No pienses que porque hoy son pequeños, mañana seguirán creyendo. La fe es una batalla diaria. Y hoy esa batalla es más feroz que nunca. Tus hijos viven en un mundo que los bombardea constantemente. Pornografía al alcance de un clic. Ideologías que ridiculizan la fe. Mensajes que llaman libertad a lo que esclaviza. Y mientras todo eso ocurre, ¿qué haces tú? Aquí es donde tu comunión se vuelve decisiva. Cuando Cristo está dentro de ti, pide así, sin rodeos, sin fórmulas bonitas. Señor, protégelos del maligno. Cierra toda puerta por donde el enemigo quiera entrar. Guárdalos de las malas compañías. De la mentira. De la desesperación. De la impureza. De la tibieza. Pide que no pierdan la fe. Pide que, aunque caigan, sepan levantarse. Pide que nunca se acostumbren al pecado. Pide que no justifiquen lo malo llamándolo bueno. Y hay algo que casi nadie pide, pero que es esencial. Pide la perseverancia final. La gracia de morir en amistad con Dios.
La gracia de no endurecer el corazón al final del camino. Puedes vivir bien muchos años. Y perderlo todo si caes al final. Por eso esta petición es tan grande, tan profunda, tan necesaria. Pero hay más. Pide que Dios los libre de la ceguera espiritual. Esa enfermedad terrible que hace creer a las personas que están bien cuando están vacías por dentro. Que los protege de vivir sonriendo por fuera y muriendo por dentro. Pide también por su futuro. Por sus decisiones. Por las personas que influirán en ellos. Y sí, incluso desde ahora, pide por sus futuros esposos o esposas. Porque un matrimonio puede acercar al cielo, o arrastrar al abismo. Todo esto, en ese instante. No después. No con prisa. No mientras ya piensas en salir. Cuando la hostia aún está en ti. Cuando el Rey habita en tu alma. Pero hay algo más que debo decirte, y esto es clave. No te levantes rápido. No mires el reloj. No corras hacia la puerta. Quédate. Arrodíllate. Permanece en silencio. Esos minutos posteriores a la comunión son sagrados. Son suyos. Y pueden cambiar la historia de tu familia. Ahora bien. Todo esto tiene una condición. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. Porque hay personas que piden correctamente. Pero viven de una manera que contradice su oración. Y esa incoherencia rompe la fuerza de la gracia. No te vayas. Lo que sigue puede incomodar. Pero también puede liberarte. Ahora llegamos a una parte que muchos preferirían saltarse. Porque aquí ya no basta con escuchar. Aquí toca mirarse de frente. Hay una razón por la cual tantas comuniones parecen estériles. Tantas oraciones no dan fruto. Tantas súplicas se repiten año tras año, sin cambios visibles. Y no siempre es porque Dios no escucha. Sino porque la vida del que pide contradice lo que está pidiendo. Escúchame con atención, porque esto es delicado, pero necesario. No puedes pedir en la comunión que Dios proteja a tus hijos de la impureza. Si tú misma permites que tu casa se llene de contenidos que ensucian el alma. No puedes rogar que permanezcan firmes en la fe. Si tú pasas semanas, meses, años sin confesarte, sin orar, sin buscar a Dios en serio. No puedes suplicar que sean humildes. Si vives instalada en la queja, la crítica y el orgullo. Dios no se deja engañar. Y tus hijos, tampoco. Los hijos ven. Perciben. Absorben. Tal vez no entienden tus discursos. Pero entienden perfectamente tu incoherencia. Y cuando detectan que tu fe es solo costumbre. Solo tradición. Solo apariencia. Algo se rompe dentro de ellos. Aquí nace el escándalo silencioso. Muchos jóvenes no abandonan la fe por culpa del mundo. La abandonan porque no vieron en casa una fe que valiera la pena vivir. Vieron padres que iban a misa. Pero gritaban en casa. Vieron madres que rezaban. Pero vivían llenas de resentimiento. Vieron rosarios apurados. Vividas sin conversión. Y entonces concluyen, con dolor o con rabia. Si esto es creer, no lo quiero. Duro. Pero real. Jesús fue clarísimo cuando habló del escándalo. Dijo que era mejor atarse una piedra al cuello antes que hacer caer a uno de los pequeños. ¿Comprendes la gravedad? No se trata solo de pecados grandes. Se trata de esas pequeñas incoherencias diarias que normalizamos. Criticar al sacerdote delante de los hijos. Hablar mal de la iglesia como si fuera un chiste. Decir que Dios es lo primero. Pero nunca tener tiempo para Él. Todo eso enseña. Y enseña más de lo que crees. Ahora entiende esto. Cuando comulgas cargando estas contradicciones, la gracia entra, pero no puede quedarse. Es como intentar llenar un cántaro roto. El agua llega, pero se escapa por las grietas. Por eso hay padres que comulgan durante años. Rezan rosarios interminables. Hacen novenas. Y aún así ven como sus hijos se alejan. No porque la oración no funcione, sino porque la oración sin conversión real es ruido. Dios no pide perfección. Pide verdad. Pide un corazón que diga: Señor, esto soy. Aquí están mis miserias. Cámbiame.
Y aquí hay algo que muchos no quieren aceptar. A veces Dios no transforma a los hijos. Porque primero necesita transformar a los padres. Porque la santidad de los padres es la mejor protección para los hijos. Una casa donde hay oración sincera, confesión frecuente, sacramentos vividos con verdad, es una fortaleza espiritual. El enemigo puede atacar, pero no entra con facilidad. En cambio, una casa donde la fe es solo tradición, donde no hay lucha interior, donde no hay conversión, es una casa con las puertas abiertas. Ahora dime con honestidad. Cuando sales de misa, ¿guardas el silencio sagrado? ¿O sales directo a chismear, a quejarte, a gritar? Cuando pides paciencia en la comunión, ¿la practicas en casa? Cuando pides pureza para tus hijos, ¿cuidas lo que ves, lo que escuchas, lo que permites? Porque si no hay coherencia, la oración pierde fuerza. Pero si hoy sientes que esto te duele un poco, si el Espíritu Santo te está mostrando algo concreto que debes cambiar, no endurezcas el corazón. Este es el momento de la gracia. En el próximo y último capítulo vamos a hablar de lo que muchos olvidan. La perseverancia, el sacrificio, el ayuno. Y cómo una fe constante, vivida en lo ordinario, puede vencer incluso las batallas espirituales más largas. No te detengas ahora. Estamos llegando al punto culminante. Ahora llegamos al final de este camino. Pero no al final del combate. Porque hay algo que debes entender con absoluta claridad. La gracia no actúa según tu prisa. Muchos padres oran unas semanas, unos meses. Comulgan con fervor por un tiempo. Hacen algún sacrificio. Y al no ver cambios inmediatos, se cansan. Se desaniman. Aflojan. Vuelven a la tibieza. Y ese es uno de los errores más destructivos. Las batallas espirituales más grandes no se ganan rápido. Se ganan con perseverancia. Con constancia. Con una fe que no se rinde aunque todo parezca igual. Déjame contarte algo más. Conocí a una madre que oró durante 22 años por su hijo. 22 años de comuniones ofrecidas. De lágrimas derramadas en silencio. De sacrificios que nadie veía. Ese hijo había abandonado completamente la fe. Vivía en pecado grave. Se burlaba de todo lo sagrado. La gente le decía a ella que ya no había nada que hacer. Pero ella no se rindió. Comulgaba, y pedía. Comulgaba, y confiaba. Comulgaba, y esperaba. El hijo cumplió 40 años lejos de Dios. Y un día cualquiera, sin aviso, sin explicación aparente, entró en una iglesia abierta. Se sentó en un banco. Y comenzó a llorar. Lloró durante horas. Como si algo se rompiera por dentro. Como si décadas de oscuridad se derrumbaran de golpe. Se confesó. Volvió a comulgar. Rehizo su vida. Cuando se lo contó a su madre, ella no se sorprendió. Solo dijo: yo sabía que Dios te traería de vuelta. 3 años después, esa mujer murió en paz. Había visto el fruto de su perseverancia. ¿Entiendes ahora? La comunión vivida con fe no actúa solo hoy. Actúa mañana. Dentro de 10 años. Incluso después de tu muerte. Nada de lo que ofreces con amor se pierde. Pero hay algo más que fortalece enormemente esta intercesión. El sacrificio. La oración sin sacrificio es débil. Jesús mismo lo dijo. Hay batallas que no se ganan solo con palabras. Se ganan ofreciendo el cuerpo, el cansancio, la renuncia. Ayuna. Renuncia a algo que te gusta. Ofrece pequeñas mortificaciones diarias. Cada vez que te cueste. Cada vez que te niegues algo. Di en silencio: esto es por mis hijos. Eso tiene un poder real. Y ahora escucha esto con mucha atención, porque es clave. No esperes que tus hijos sean perfectos. Todos caen. Todos luchan. Todos dudan. Lo que debes pedir no es que nunca pequen, sino que nunca pierdan la capacidad de arrepentirse. Que nunca se endurezcan. Que nunca justifiquen el mal.
Que siempre conserven esa voz interior que los llama de vuelta. Porque cuando la conciencia se apaga, el alma queda a merced del enemigo. Tú puedes mantener viva esa llama. Con tus comuniones fervorosas. Con tu vida coherente. Con tu perseverancia silenciosa. Y ahora quiero preguntarte algo, mirándote de frente. ¿Qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Porque si escuchaste todo esto, y mañana comulgas igual que siempre, con la misma prisa, la misma distracción, las mismas peticiones superficiales, entonces habrás desperdiciado una gracia enorme. No puedes cambiar el pasado. No puedes recuperar las comuniones mal vividas. Pero puedes cambiar la próxima. Puedes decidir que la próxima vez llegarás preparada. Con el corazón limpio. Con intención clara. Con fe ardiente. Puedes decidir quedarte de rodillas después de comulgar. Guardar silencio. No correr. No mirar el teléfono. Puedes decidir vivir lo que pides. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerte una invitación sencilla pero importante. Si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, si sientes que Dios te está llamando a vivir la fe con más verdad, suscríbete ahora a este canal, Misterios de la Oración. No por vanidad. No por números. Sino porque necesitas que estas verdades sigan recordándote lo esencial. En un mundo que te empuja constantemente a lo superficial. Dale, me gusta, para que este mensaje llegue a más madres, a más padres, a más familias que están luchando en silencio. Compártelo con quien lo necesite, aunque te dé vergüenza, aunque teman burlas. Y escribe en los comentarios una sola palabra, amén. No como un gesto vacío, sino como un compromiso. Porque el enemigo odia cuando decides en serio. Vete en paz. Pero no igual. Y recuerda esto. Cada comunión vivida con amor es una batalla ganada por las almas que amas.